Hola, hola, buenos días. Bienvenidos a la cátedra abierta en homenaje a Roberto Bolaño. Estamos en una nueva ubicación, somos una cátedra transhumante y flexible. Nada nos para, al parecer. Así que agradecemos su presencia. Hoy día tenemos un invitado que para nosotros es alguien bastante querido. Tenemos nosotros una esfera de autores que no son los que han sido invitados, sino que los que están ahí a punto de ser invitados o los que después de han sido invitados. Es una esfera de influencia que está definida por la amistad. Hernán Roncino es parte de esa esfera hace años. Nuestro amor ha ido hacia él y a su obra, así que estamos muy felices de tenerlo acá. Y también estamos muy felices de que su presentador sea Antonio Díaz Oliva. Él también pertenece a nuestro corazón por partida doble, no solo por su calidad literaria, sino que también le está jugando de local, es exalumno acá de la Portales, de la Escuela de Periodismo. Él también, pero él está acá en su calidad de escritor y también de traductor. Él estudió un magíster en escritura creativa en la Universidad de Nueva York. Ha hecho clases de literatura en español en la Universidad de Georgetown. Ha publicado varios libros, entre ellos La soga de los muertos, que lo publicó Alfaguara el año 2011. El libro Piedra Roja, El mito de Woodstock chileno, que es un libro de no ficción. Una compilación de cuentos que se llama La experiencia formativa, publicado por la editorial Neón. Y ese mismo libro, en el 2019, va a tener su continuación, según me confirma Antonio, se llama Una continuación espiritual, cuyo título se va a llamar Experiencia deformativa, también sacado por la misma editorial. Y el año 2020 viene una reedición corregida y aumentada de la investigación Piedra Roja. Ha trabajado en la revista ¿Qué pasa?, en Rolling Stones, Gato Libre, Letras Libres, La Nación. Actualmente es editor de 2040, una serie de libros digitales que reúne autores latinoamericanos, residentes en Estados Unidos. Y últimamente ha sido autor de guiones radiales para podcast, que fueron adquiridos por Duolingo, por lo tanto pronto vamos a poder escuchar también su creación en ese formato. Ha recibido una serie de premios y distinciones, entre ellos las becas del Consejo de la Cultura, la Fundación Gabriel García Márquez, también el premio a la mejor obra del Consejo de la Cultura también, y la beca Fulbright. Así que dejo ahora a Antonio Díaz con la responsabilidad de presentar a nuestro invitado. Aló, bien. Bueno, muchas gracias Rodrigo por la presentación, muchas gracias a todos, todas por estar acá, Nan por la charla que nos va a dar, y escribí un pequeño texto, se llama La huella es la memoria de una ausencia. 1. Cuando me pidieron presentar a Hernán Roncino, acudí a donde siempre acudo cuando necesito referencias sobre un escritor argentino. Es decir, acudí a mi ejemplar del Borges de Adolfo Bioy Casares. El Borges de Bioy, por si no lo saben, es un libro de más de 1000 páginas en que Bioy Casares cuenta sus aventuras y copuchas junto con Borges. No es muy distinto a Statler y Waldorf, esa pareja de personajes de los Muppets, aquellos dos ancianos de tono desagradable y socarrón que siempre aparecen sentados en el palco de un teatro y los cuales tiran pesadeces a donde sea, especialmente a Fossi el oso, el cual, en el libro de Bioy, vendría a ser Ernesto Sábato. En cualquier caso, entonces fui al índice onomástico y busqué entre las R a Hernán. Ahí estaba.
Roncino, Hernán. Era solo una entrada. Y lo extraño es que esta entrada no tenía fecha. Pero bueno. Come en casa Borges, escribe Adolfo Bioy Casares. Tenemos que escribir el argumento de un film, de un western argentino. En septiembre hay que entregarlo, por contrato. Pero en vez de hablar sobre la trama, Borges saca a colación otros temas. Entre esos un escritor que yo desconozco. Sigue escribiendo Bioy. El escritor es un tal Roncino, Hernán Roncino, y Borges comenta su lectura de Notas de Campo, libro de ensayos en el cual el tal Roncino arma una primera genealogía. Borges cuenta que la madre de Roncino, inmigrante italiana, gana con un soneto un concurso en la escuela donde es maestra. El premio, nada más ni nada menos, es un ejemplar del Martín Fierro en la edición ilustrada por Castagnino. La entrada del Borges de Bioy en que aparece Roncino es bastante larga, pero lo que me interesa traer a colación es que aquel aparecimiento del Martín familiar. Y podemos decir también que ese mismo origina Hernán Roncino, el escritor que hoy tenemos en la cátedra UDP. 2. Hernán Roncino nació en Chivilcoy, una ciudad de Argentina ubicada en el norte de la provincia de Buenos Aires en 1975. Es sociólogo, escritor y coeditor de la revista Carapachay junto a Luciano Guiñazú. Es autor de los cuentos reunidos en Te vomitaré de mi boca, 2003, y de las novelas La descomposición, 2007, Claxo, 2009, Lumbre, 2013 y Cameron, 2018, además del libro de ensayos Notas de Campo, 2017. Según el diario La Nación, su literatura dialoga con lo más propio de nuestra tradición, Hernández y la gauchesca, Rodolfo Walsh, pero también con Samuel Beckett y William Faulkner. Y según el mismo Roncino sobre su propia obra, no pienso los libros como parte de una obra en construcción. Terminar cada libro me deja en un estado de incertidumbre profunda. No sé qué hice y empiezo a entenderlo hasta que los lectores me devuelven algo de su propia lectura. 3. Hay algo que cruza la narrativa de Roncino, así como toda la generación de escritores, no solo en Argentina, sino en América Latina. Ese algo es la memoria. ¿Qué hacer con la memoria? ¿Qué hacer con el recuerdo? ¿Qué hacer con las huellas que marca la política sobre la memoria? Y cómo finalmente juntar todas esas pequeñas memorias en una gran narrativa unificadora, la cual muchos hoy se esmeran en llamar la memoria histórica. 5. Cameron es la cuarta novela de Hernán Roncino y en esta cuenta la historia de Cameron, un exmilitar y torturador que cumple su pena de prisión de forma domiciliaria, y de Juan Silverio, el hijo de una de las víctimas de tortura de Cameron y que, junto a una cantante de jazz, Elda Cook, planea su meticulosa venganza. Así, una noche Cameron sigue a Juan Silverio del club de jazz hasta el río, y culpa de esto deja de ser el perseguidor para convertirse en el perseguido. 6. La huella es la memoria de una ausencia, es una frase que aparece en Cameron. Si bien esta es una novela sobre la última dictadura militar argentina, me parece que Roncino no usa la memoria, esa con mayúsculas, como lo están haciendo tantos narradores de América Latina en estos momentos. En ese sentido, le dijo Hernán a la revista mexicana Letras Libres, en ese sentido me gusta pensar la memoria cercana a la manera en que trabaja Beckett, la memoria de estos personajes que andan sobre una tierra baldía. Creo que ahí hay un punto de diferencia entre lo que ciertos libros de Hernán Roncino ofrecen y lo que, por ejemplo, muchos académicos han llamado la literatura a los hijos. Creo que un nombre como Beckett es clave, ya que el irlandés francés, como se sabe, hizo algo que todos los escritores deberían hacer, ir en contra de su propia tradición. Si los personajes de Beckett, pensemos en Vladimir y Estragón, esperan algo que nunca llegará en medio de un escenario pelado, los de Roncino intentan reconstruir la memoria nacional, aunque nunca pierden de vista que este proyecto es imposiblemente absurdo. Y por eso la nieve, ese gran mecanismo que los argentinos tienen para alegorizar la desmemorización nacional, pensemos en El Atornauta, por ejemplo, y por eso digo la nieve tiene una presencia en esta novela. Cito un párrafo de la primera página de Cameron. Afuera cae la nieve, lenta, silenciosa, a veces parece otra cosa, pero ahora es nieve, y se juntan los bordes del camino, se va acumulando sobre la silueta de los montes. Eso se lee en la primera página de Cameron. Líneas más tarde, Julio Cameron mira la nieve, imaginemos una nieve llena de pisadas, y dice, la huella es la memoria de una ausencia. 7. Para terminar, tengo que confesar algo.
No es verdad que Hernán aparece solo una vez en el Borges de Adolfo Bioy Casares. Anoche, mientras retocaba este texto, envolví el índice onomástico y busqué, entre las R, a Hernán. Ahí estaba de nuevo, Hernán Roncino. Sin embargo, ahora había otra entrada, y esta otra entrada tampoco tenía fecha. Come en casa Borges, escribe Adolfo Bioy Casares. Come en casa Borges y ahora sí tenemos que escribir el argumento del film. Pero Borges una vez más vuelve a otros temas. Ahora dice que, impulsado por su lectura de notas de campo, comenzó a leer Glaxo, una noveleta del tal Roncino que le parece austera, mínima, redonda, casi como un cuento. Y yo le pregunto de qué trata y Borges responde. Es una especie de western argentino en donde la barbarie tiene un rostro menos difuso y específico. En la entrada Borges entonces le explica a Bioy que en Glaxo hay 4 narradores distintos, cada uno desde distintos momentos, 1973, 84, 66, 59, y que estos van sumando sus voces, una tras otra, para darnos perspectivas fragmentarias del ambiente de un pueblo apacible, aunque solo en apariencia. Finalmente, esa misma noche, Borges y Bioy llaman al productor de la película. «Tengo para usted una buena y una mala noticia», le dice Borges, mirando ciegamente en el infinito, junto con el dandy Bioy a su lado. «La buena es que hemos encontrado el resumen del film y que se lo podemos pasar para que haga lo que quiera. La mala es que no es de nuestra autoría, sino de un escritor que todavía no nace. Esto ya que su madre aún no ha escrito el soneto que dará origen a la biblioteca familiar». 8. Dejo con ustedes, entonces, a Hernán Roncino. Bueno, buen día. Antes que nada agradecer a Cecilia por la invitación, a la cátedra. Estoy muy contento de estar acá y de tener esta posibilidad. Preparar este texto que voy a leer fue una manera de ordenar un montón de ideas que me vienen persiguiendo desde hace tiempo y la verdad fue un placer enorme sumergirme en estas temáticas que voy a plantear hoy. Y agradecerle a Antonio también la presentación y el texto, y fuiste muy amable porque no citaste las furiosas críticas que me hubieran hecho de los libros. Se hubieran reído mucho con todos mis libros, esos dos. Si es que lo hubieran leído, ¿no? Bueno, yo preparé un texto en torno a un tema que, si bien parte de ese territorio que es el de mi pueblo, que es donde la mayoría de las novelas suceden, tiene una conexión con otros temas también y con otros autores. El texto se llama Eloísa Simón, la poeta imaginaria. Y empieza así, empieza en mi pueblo, en Chivilcoy, y después toma otros caminos. Voy a contar un secreto. Es el año 98 y estoy empezando a escribir una novela. Mi primer intento con una novela. Un intento que quedará trunco, pero le abrirá el camino a otras historias, que es lo que siempre pasa con las historias que quedan truncas. Mientras escribía esa primera novela comencé a publicar en el diario de mi pueblo una columna semanal que salía los jueves en una especie de suplemento adolescente. Escribía ahí sobre música, sobre cine, sobre las veladas estudiantiles que eran una especie de fiesta muy popular en la zona, y recién en la 4ª o 5ª nota rompí la secuencia temática del suplemento y le hice un homenaje a una poeta de mi pueblo. Le hice un homenaje a Eloísa Simón. Eloísa Simón fue la única hija de Tomás Simón, un ex militar y ganadero muy importante de la región pampeana de principios del siglo XX. Tomás Simón participaba de los beneficios de la oligarquía que gobernaba esa época en Argentina y decidió, entre otras cosas, enviar por un tiempo a su hija a recorrer Europa. Después de casi un año, Eloísa volvió distinta de ese viaje, no solo porque había vuelto con un libro de poemas escritos, sino porque se sentía poeta. Europa la volvió poeta. El libro se llamaba Misales. Tomás Simón no quería saber nada con todo eso. La poesía era algo que le provocaba desconfianza
y le prohibió cualquier vínculo social que la llevara a la literatura. Pero Eloísa mantuvo con su amigo el poeta modernista Carlos Ortiz una correspondencia secreta. En el verano de 1903, Carlos Ortiz, que vivía por esos años en Buenos Aires y era amigo de Rubén Darío y de Lugones, recomendó la publicación de los poemas de Eloísa en El Nacional, un diario de la oligarquía importante en la zona. Si bien costó convencer al director que la publicara, terminó aceptando los poemas con algunas condiciones. Entre ellas, debían publicarse con el nombre de un varón. Según cuentan las crónicas de la época, la tarde que Eloísa dejó los poemas en El Nacional, llovía. Al salir del diario con la promesa de una pronta publicación, se escucharon primero los gritos y después los disparos. Fueron 3 disparos que se incrustaron con suerte despareja en uno de los árboles de la esquina, en la vidriera del diario y de manera letal en el torso de la poeta. Tenía 23 años. Los 2 emponchados que atentaron contra el diario eran jóvenes anarquistas italianos, aprendices de panaderos, que fueron detenidos y deportados a Italia a los pocos meses. Al día siguiente, mientras se despedían los restos de Eloísa Simón, El Nacional publicó los 3 únicos poemas que existen de la poeta, firmados con su verdadero nombre. Del libro Misales no ha quedado ningún rastro. Según se dice, es muy probable que su manuscrito haya sido quemado por Tomás Simón. En el verano de 2011, muchos años después de haber publicado aquella nota sobre la poeta asesinada, una tarde que estaba de visita en mi pueblo, me crucé en la calle con Lópezito, el director del archivo municipal. Se llama López, pero todo el mundo le dice Lópezito. Cuando me vio, Lópezito me dijo: Roncino, qué casualidad, ayer mismo lo mencionaba usted en la radio. Lópezito me contó que se había cumplido un nuevo aniversario de la muerte de la poeta Simón y en su programa, como cada año, le hizo un homenaje leyendo mi artículo. Hacía más o menos 13 años que había salido ese artículo con el suplemento adolescente. Yo me había olvidado casi por completo de todo. Mientras Lópezito me hablaba, pensé, primero, que a esas notas alguien al menos las había leído. Y segundo, deseaba profundamente que no me pidiera las fuentes en las que me había basado para escribir ese texto, porque esas fuentes no existían. Porque toda la historia de Eloísa Simón la había inventado como se inventa un cuento o una novela. Por suerte no me preguntó nada. Lópezito creía ciegamente en lo que había leído. Me creía, pero igual me despedí caminando rápido, temiendo que en cualquier momento me llamara para desenmascararme, para acusarme, porque poco a poco fui comprendiendo que no solo había encontrado a un lector de mis comienzos, sino que ese lector le hace cada año, desde su programa de radio, un homenaje a una poeta imaginaria. Los efectos de esta experiencia fueron profundos. Había creado un personaje verosímil para los lectores del diario, o al menos para Lópezito, y ese personaje había pegado un salto, como lo hacen en algunas películas los actores que salen de la pantalla y toman cuerpo en la realidad. Algo de ese movimiento me provocó una inquietud extraña y me enfrentaba a los efectos impensados que puede generar un texto. Y me llevaron a su vez a indagar en los mecanismos de la ficción y en uno de los temas centrales de ese proceso, el problema de la identidad narrativa, como lo llama Riquet, o, para decirlo de otro modo, en los efectos que provoca en la realidad la construcción de vidas imaginarias. Las vidas imaginarias entonces siempre fueron temáticas que me interesaron pensar, porque en el fondo creo que algo de estas tensiones en torno a la identidad, sus duplicaciones, sus camuflajes, se ponen de manifiesto en el origen de toda escritura. ¿Cómo se construye un personaje? ¿Cómo se sostiene una voz narrativa? ¿De qué manera se vuelve verosímil un mundo imaginario? Tal vez Marcel Job en Vidas Imaginarias haya condensado muchas de estas posibilidades que se despliegan bajo esta temática. Job, como se sabe, no solo recupera una tradición, esa que viene de las vidas paralelas de Plutarco, por ejemplo, sino que también la tuerce, la desvía, que es por otro lado
lo único que un autor puede hacer, según Borges, con la tradición. Y funda un género, una huella por la que andarán el propio Borges, el propio Bolaño. En el relato titulado Petronio novelista, Marcel Job retrata una forma de vida imaginaria que sintetiza a su vez un modelo de escritor. En la historia que cuenta Job, Petronio se pone a escribir la historia de esclavos errantes y corrompidos. Funda un mundo en 16 tomos. Mientras los va escribiendo se los lee a Ciro, su esclavo, que se divierte como loco. En un momento del relato, Job dice que Petronio no murió desangrado en la corte de Nerón, que no se suicidó como cuenta Tácito, sino que una vez que terminó de escribir esa historia, huyó con Ciro y terminó su vida recorriendo los caminos. Dice Job, Petronio olvidó por completo el arte de escribir, no bien vivió la vida que había imaginado. Es decir, Marcel Job desvía la historia en la escena de la muerte de Petronio, su suicidio, y a partir de allí le hace vivir la trama que el propio Petronio escribió en el Satiricón, una vida atravesada por la aventura y el goce. A Petronio entonces ya no le sirve de nada escribir, se trata de meterse en el vestido de cada uno de sus personajes, consumirse literalmente en la vida, arder. Ese modelo de escritor que imagina la vida que quiere vivir y después sale a buscarla, pareciera ser el modelo opuesto al de Hemingway, en el que la escritura no es otra cosa que la sedimentación de la experiencia. Primero se vive, luego se escribe. En cambio, el modelo que detalla Job, primero se escribe, luego se vive, pone en acto una vida imaginaria, la abre hacia la aventura y a todas sus contradicciones. Me interesa ahora observar 3 casos, pudieron haber sido otros, elegí arbitrariamente estos, en donde a través de la escritura se pone en acto, al igual que en el caso de Petronio, una vida imaginaria. El primer caso. Sin tenerlo muy claro al principio, tal vez con el paso del tiempo fui dándome cuenta más de eso, advertí que detrás de la historia de Eloísa Simón estaba como un sustrato la historia que había leído en un libro de la escritora argentina Gabriela Misraje sobre César Doyen. En 1905 se publica en Buenos Aires la novela Estela, de César Doyen. Como nunca antes había ocurrido en la literatura argentina, el libro se transforma de inmediato en un éxito de ventas. En 2 meses vende cerca de 10.000 ejemplares, y la figura de César Doyen comienza a transformarse en un enigma. ¿Quién es el autor de semejante novela que por otro lado sabe captar de manera notable la percepción femenina, el mundo interior de su protagonista? La pesquisa apunta de inmediato a un exdiputado por la provincia de Buenos Aires, Julio Llanos, porque fue Llanos quien estuvo en tratativas con la imprenta que sacaba las ediciones, pero no era Llanos. El éxito de la novela hizo que en 1908 saliera una traducción en Italia con prólogo de Edmundo de Amicis. En el prólogo, el autor de Corazón revela cómo se fue desplegando el misterio. La sospecha y la presión que recaía sobre la figura de Llanos llevó a que no pudiera sostenerse mucho más el secreto. César Doyen era un seudónimo y el autor de Estela no era un varón, sino una joven escritora que publicaba por primera vez una novela. Se trataba de Emma de la Barra, casada en segundas nupcias con Julio Llanos. La novela entonces cuenta la vida de Estela, una joven que queda inválida al cuidado de su hermana en una Buenos Aires aristocrática de principios del siglo XX, y en el que se retrata un nuevo modelo de heroína. Después de enviudar y de quedar en la ruina económica, Emma de la Barra, la autora, escribe Estela, y decide, porque estaba mal visto que una mujer firmara un libro, publicarlo bajo el seudónimo de César Doyen. Con ese seudónimo, de todos modos, siguió publicando varios libros más, aunque se supiera que se trataba de ella. Publicó Mecha Iturbide y El Manantial,
y Estela, en la década del 40, fue llevada al cine. Como cuenta Edmundo Amichis en el prólogo a la edición italiana de Estela, una vez revelada la identidad de la autora del primer bestseller argentino, esa información no hizo más que incrementar las ventas. Hay un dato en toda esta historia que conecta la historia de Emma de la Barra con Chile. Gabriela Mistral dedica el poema La oración de la maestra a César Doyen, es decir, se lo dedica al seudónimo de varón, no a la autora, a la mujer. Según cuenta Carlota de la Peña en su libro de memorias, y agradezco el dato a Daniel Ayute, podemos saber que Mistral conoce a Emma de la Barra en Europa y que además de haberla conocido, Mistral utiliza en algún concurso de poemas en el que participa el seudónimo de Alejandra Fuster. Este es precisamente el nombre de una de las protagonistas de la novela Estela. Es el nombre de la hermana de Estela, quien la cuida y despliega un nuevo modo de ser mujer ante el entorno aristocrático y sumiso. Sin duda, no solo hay un estrecho vínculo entre Emma de la Barra y Gabriela Mistral, sino una clara admiración por esa novela de parte de la poeta chilena. Por otro lado, hay, de parte de ambas, una intensa vocación de trabajar por los demás y por la educación. Emma de la Barra es la fundadora de, entre otras, la Cruz Roja en Argentina y de un barrio obrero en Tolosa, en las cercanías de La Plata, que financiará con sus propios recursos y que la llevará a la ruina. De alguna manera, el uso del seudónimo, el nombre de varón, que para la literatura argentina era una novedad, pero que ya había una larga tradición en el mundo, como por ejemplo el caso de George Sand, es la máscara que le permite a Emma de la Barra introducir su voz en la literatura argentina. Es la identidad imaginaria que legitima su universo dentro de un campo tomado y dominado exclusivamente por la voz de los hombres. Escribir es la apuesta, el proyecto que la reconstruye, digamos, después de padecer la viudez y la ruina económica. Hoy nadie lee Estela, pero una calle de Puerto Madero en Buenos Aires lleva el nombre de Emma de la Barra. El segundo caso, quizá el más conocido por todos, y que es un buen ejemplo que retrata y complejiza el modelo de Petronio, un modelo que por otro lado reescribe los ejes centrales de la novela moderna, desde el Quijote hasta Madame Bovary, sea el caso de Romain Gary, el escritor francés que era lituano y que no se llamaba Gary, sino Caseu, no hace más que profundizar un juego de máscaras y espejismos en torno al yo hasta llegar al extravío, a la nada misma. Gary transforma la figura de la vida imaginaria en una forma de impostura, como lo dice la crítica Regine Robin en su artículo La imposible narración de sí mismo. Estamos ante un caso de identidad perturbada. La historia es conocida y hay ya en torno a su figura un relato mítico, y así se lo presenta siempre a partir de esta curiosidad, como Romain Gary, el único autor que gana 2 veces el premio Goncourt, y ese premio solo se puede ganar una sola vez. En 1975 Gary publica 2 novelas, y es lo que me interesa resaltar de toda esta historia. La vida ante sí, firmada con el seudónimo de Emile Ajar, y Próxima estación, con el nombre de Romain Gary. La vida ante sí gana el premio Goncourt de ese año, premio que Gary ya había ganado en 1956 con Las raíces del cielo, y se transforma también en un bestseller. Vende 1,5 millones de ejemplares. Nadie conoce a Emile Ajar hasta que un tal Paul Pavlovich lo encarna, dice ser el autor de la novela ganadora de Goncourt, da entrevistas, consigue un puesto de editor en Gallimard. Pavlovich en verdad es el sobrino de Gary y fue puesto allí por su tío. El libro firmado por Romain Gary, por el contrario, pasa desapercibido. Pero lo que siempre me interesó, más allá del drama entre Gary y su sobrino y del suicidio de Gary en 1980, lo que siempre me interesó fue comparar la escritura de esos 2 libros, publicados en el mismo año, para ver cómo Gary se esfuerza en escribir como si fuera otro.
como si esos dos libros fueran efectivamente de dos personas distintas. La historia de Próxima Estación comienza con una confusión. Una mujer joven, bellísima, escultural como un boxeador, así la describe Gary, confunde al protagonista con otra persona, el gran síntoma de Gary, ¿no? De esta confusión nacerá una relación intensa para el protagonista, porque está pisando los 60 años, le lleva 37 años a la mujer escultural y su cuerpo se va apagando sexualmente. La imagen que Gary ocupa de un modo obsesivo para remitir a esa decadencia es la de la caída del Imperio Romano. La escritura de la novela es simple, obsesiva en torno a la decadencia del cuerpo, es la conciencia frenética de alguien que está perdiendo el control de su cuerpo y fundamentalmente de sus privilegios. Por eso mismo, el contraste con la vida ante sí es notable. La escritura de Émile Allard tiene un ritmo envolvente. Momo, el narrador, es un niño que está al cuidado de la señora Rosa. La señora Rosa, una mujer anciana y gorda y de origen judío, vive en el 6º piso de un edificio sin ascensor y cuida por una mensualidad que muchas veces no llega a hijos de prostitutas, la mayoría de origen árabe. Así la describe Nancy Houston en su epitafio a Roman Gary. La señora Rosa es el mejor símbolo que creaste de la humanidad, Roman, en todo lo que tiene de grande y de lastimero. La señora Rosa soy yo, hubieras podido decir, imitando a Flaubert. Sí, como tú, ella está llena de generosidad y de miedo, devastada por la vida de hoy y la memoria de ayer, y sobre todo, atormentada por la idea de lo que el porvenir le depara. Vivir demasiado tiempo, asistir a su propia desolladura por el tiempo. Las dos novelas, publicadas como si fueran de autores distintos, no hacen otra cosa que mostrar los extremos de una biografía. Por un lado, la evocación de la infancia humilde en la vida ante sí, y por otro, la decrepitud, la caída inevitable en Próxima Estación. Todo eso en un mismo autor, todo eso publicado el mismo año. En el testamento donde confiesa la impostura, Gary dice: yo siempre supe que yo era ficticio. La cantidad de máscaras y estrategias de camuflaje y disuasión que usó a lo largo de su vida no hicieron otra cosa que perderlo irremediablemente en esa ficción. El tercer y último caso. En 2014 aparece en Francia la novela de un joven escritor de 21 años que provoca un gran suceso, no solo literario, sino en el plano de la prensa amarilla, del escándalo. Se trata de la novela Para acabar con Eddie Belleguel, firmada por Edward Louis. La historia sucede en un pueblo del norte de Francia, Alencourt. El destino casi irremediable de Eddie Belleguel, que pertenece a una familia de clase obrera, violenta, machista, es trabajar como todos los hombres de su familia en la fábrica que le da vida al pueblo. Pero Eddie no encaja en el modelo masculino con el que ese pueblo interpela a sus varones, ni tampoco en ese destino fabril. La novela desnuda la violencia que padeció Eddie por ser distinto. Muestra cómo, a través de la injuria y el insulto, fue descubriendo su homosexualidad. De mi infancia no me queda ningún recuerdo feliz, es la frase con la que comienza la novela. Y por eso mismo, Eddie necesita romper con su familia, huir, refugiarse en el mundo de los libros y el pensamiento. Un mundo negado en su infancia porque los libros eran sinónimo de debilidad y perversión. El punto es que estamos hablando de una novela autobiográfica y que el nombre original de Edward Louis es Eddie Belleguel. Es decir, que cuando Eddie rompe con su familia y huye para empezar otra vida, una vida nueva, se cambia de nombre y comienza a escribir, influenciado por Didier Eribon, su primera novela, su historia, cuenta su historia. Eddie Belleguel, el nombre de origen, se transforma no solo en el nombre de la ficción, sino en parte del título de su libro. Y el escritor llevará a partir de entonces un nombre también nuevo, el símbolo de la nueva vida.
Un nombre es una historia, y para mí Eddie Belgel significaba la humillación. El cambio de nombre era como reinventarme, dice el autor en una entrevista. La novela se transformó también en un suceso, y como consecuencia de ese éxito, un periodista viajó hasta el pueblo de Edward Lewis para confirmar si los hechos eran como se narraban en el libro. El periodista entrevista a la madre de Edward Lewis y a sus hermanos y muestra un panorama extrañado. La madre cuenta que acompañó a su hijo en la presentación del libro en París, pero recién leyó el libro cuando regresaba a su pueblo y no podía creer lo que leía, porque la madre de Edward es retratada allí como una racista y el padre como un alcohólico, violento y homofóbico. El cariño de las madres, ¿no?, que acompañan sin haber leído. Mi hermano era mi héroe, mi ejemplo. Yo no entiendo por qué hizo esto, dice uno de los hermanos en la cobertura que hace el periódico. Esto incrementó la atención del público de manera masiva. Algunos comenzaron a dudar sobre la veracidad de los hechos que narra Lewis, si es así como fueron los acontecimientos. A la huella enorme que abrió su primera novela se le suma la segunda, Historia de la violencia, en donde profundiza la línea autobiográfica y narra el intento de violación y estrangulamiento que el propio Lewis sufre en París en 2012 a manos de un joven argelino con quien había tenido un encuentro sexual. El argelino es detenido y luego de ser liberado acusa a Lewis de haber inventado todo para la novela. El escritor español, en ese sentido, Alberto Olmos, luego de una serie de pesquisas y de intuiciones personales, llega a plantear en su blog que estaríamos ante un gran simulador, que escribe para agradar al mundo burgués parisino. Olmos se pregunta si estamos ante el gran fraude del siglo XXI. Pero más allá de esta cáscara que recubre y potencia a la vez a los libros de Edward Lewis, que por cierto acaba de sacar una novela titulada ¿Quién mató a mi padre?, una especie de panfleto al estilo Yo acuso, en donde nombra a los culpables del sistema político francés como responsables del padecimiento de su padre. Macron, por ejemplo, es del mismo pueblo que Lewis, pero pertenecen a clases sociales opuestas. Lo que me interesa enfocar es entonces en el cambio de nombre. El gesto simbólico de abandonar un nombre mancillado por la violencia del pueblo y la puesta en acto de un nuevo nombre que será a su vez el nombre del autor. El nombre original se vuelve personaje de ficción, el nombre imaginario será el símbolo de la vida nueva. Por primera vez, mi nombre pronunciado no nombra, es la cita de Marguerite Duras que abre la novela. Ricardo Piglia también desplegó una obra de ficción a partir de un alter ego y publicó sus diarios bajo el nombre de Emilio Renzi, pero sin el engaño o la trampa que aparece detallada en alguno de los casos que hemos mencionado. Piglia le presta su vida íntima a Renzi, esa podría ser una posible lectura, o tal vez Piglia inventa una vida íntima imaginaria en un diario que es de Renzi y que puede tener algo del propio Piglia. En definitiva, en alguna parte de ese diario, Piglia o Renzi dice que escribir es ser otro. Pero ser otro en el plano de la escritura, en el descubrimiento de una voz extraña que surge de la apertura hacia lo desconocido. Escribir es estar en compañía de esa otredad, de esa voz incesante que no deja de zumbar, como detalla Beckett en su libro Compañía. Escribir es así contener a esa otredad en un estilo. En cambio, otra cosa es lo que ocurre en los tres casos que mencioné anteriormente, en donde pareciera que las palabras no alcanzan, y lo otro salta a la realidad, se encarna como vida imaginaria. En los tres casos, curiosamente o no, tal vez como parte de la combinación misma, hubo además alrededor de los libros un éxito de ventas y alrededor de los autores algún tipo de polémica. Para Emma de la Barra, el seudónimo de Barón le permitió hacer sonar su propia voz en el mundo literario, que para esa época era sinónimo de mundo masculino. Roman Gary buscó, a través del chiste
burlarse del ambiente literario francés que lo veía como un autor acabado, para de este modo reinventarse ante la amenaza que detalla en su novela Próxima Estación, donde el tiempo lo acecha irremediablemente, donde el tiempo lo humilla. En cambio, para Edward Lewis, arrancarse su nombre mancillado a partir de la escritura es una forma de liberación, es el modo de vivir una vida nueva. Como plantea Roberto Bolaño en una de las historias de literatura nazi en América, hay dos modos posibles para acceder a ciertos ámbitos sociales anhelados. Uno a través de la violencia, el otro mediante la literatura, que es una forma de violencia soterrada y que concede respetabilidad, y en ciertos países jóvenes y sensibles es uno de los disfraces de la escala social. Ese camino que toma el haitiano de las 1000 caras, la literatura como una forma de violencia soterrada y de disfraz para la escala social, pareciera ser, con sus matices y diferencias, el mismo que abordan los tres casos que se han planteado hasta aquí. Hace un mes estuve de visita en mi pueblo y se me ocurrió buscar en la hemeroteca de la Biblioteca Popular aquel artículo que publiqué sobre Eloísa Simón. Hacía años que no entraba a esos salones, todo estaba igual, salvo la hemeroteca. Desde hacía meses estaba en obras. Un caño del desagüe pasaba justo por esa sala y la humedad trepaba hasta el techo. La obra empezó y se paró por falta de fondos y volvió a empezar y a no terminarse nunca. Y para proteger el archivo trasladaron parte de la hemeroteca a otra dependencia municipal. Justo lo que buscaba no estaba ahí. Podía haber resuelto de otro modo la búsqueda, podía haberle pedido una copia del artículo a Lopecito, pero no me atreví. Hace unos días se me ocurrió hacer algo que tendría que haber hecho desde un principio. Busqué en internet el nombre de Eloísa Simón para ver qué salía. En la segunda o tercera opción que me tiró el buscador, apareció la página del archivo municipal. En la sección efemérides se puede leer el homenaje que Lopecito le hace a la poeta, apropiándose y reescribiéndola la información del artículo que publiqué en aquel suplemento del 98. El título de la nota dice: Homicidio de la joven autora Eloísa Simón, 1903. Lo que más me impresiona, o lo que más me conmueve de todo esto, es la escena típica de Bolaño, por otro lado, donde un hombre apasionado por la historia de su pueblo, entregado a su difusión, homenajea cada año a una poeta imaginaria. Muchas gracias. Bueno, quizás Antonio quiere hacer la primera pregunta para subvencionar la timidez nacional, pero quería denunciar que hay un micrófono abierto para el público por si quiere participar. Nada, bueno, gracias Hernán, muy interesante. Había seguido con mucho detalle el caso de Luis, el francés. También me recordó a J.T. Leroy, que lo busqué acá, que no sé si la conoces, que es una escritora de Estados Unidos que hizo unas memorias, una novela sobre su vida como, igual que Luis, creciendo tipo white trash en la Estados Unidos más rural. Publicó el libro, la mayoría del libro era mentira, y le preguntó a creo que una sobrina o a alguien que se hiciera pasar por la autora ficticia. Y el libro le empieza a ir tan bien que a Patti Smith le gusta, a William Burroughs le gusta el libro, y se empieza a ir de gira por Estados Unidos, y se traduce, ese es un documental de esta persona. Y 3 años después descubren que no existía, era una ficción, ¿no? Pero ya tenía un séquito de seguidores, había gente que no se había suicidado por este libro. O sea, el nivel en que la ficción había alterado la realidad era demasiado. Y bueno, aparte de eso, que siempre me pareció muy interesante cómo la ficción termina
contaminando la realidad. Hay algo que siempre me ha llamado la atención entre los escritores latinoamericanos y españoles también versus los escritores en el mundo, tal vez anglo y otras partes, que es la construcción de una vida imaginaria, una vida ficticia para el escritor también. Por ejemplo, Pablo Neruda no se llamaba Pablo Neruda, claro. Gabriela Mistral no. Entonces, uno tiene que crearse como autor una vida imaginaria también, proyectarse. Y encuentro que acá, no sé, mucha gente no piensa eso, sino que simplemente publica con el mismo nombre con que nació y no crea tanto una persona, no crea tanto la vida imaginaria. No sé si alguna vez tú pensaste eso al estar publicando, o siempre fue, nací así, voy a publicar así, y nunca he reflexionado sobre mi yo como escritor versus el cual es diferente al tu yo como persona, ¿no? Es una vida imaginaria también. Sí, claro. No, el punto de este tema, el que me interesa y me llevó a escribir, a investigar estos temas, parte, como conté, de un episodio personal en donde yo quería escribir una novela. Al principio, cuando empecé a escribir más o menos a los 20 años, y la necesidad furiosa de mostrar lo que estaba escribiendo, de mostrar, de publicar, me llevó a, sin tener mucha conciencia de lo que estaba haciendo, sin querer queriendo, como diría, a publicar esta historia de ficción en el diario, pero sin aclarar que era una ficción, digamos, ¿no? El punto fue cuando me di cuenta que publicar tiene efectos, genera efectos. Hay gente que lo lee y cree a veces en lo que uno publica. Y si el marco de referencia, el género, la expectativa está trazada como que estás contando una historia real, bueno, ahí provocó un efecto que llevó al director del archivo municipal a seguir haciéndole todos los 1 de febrero un homenaje desde la radio a esa poeta. Tal vez se va a enterar hoy a partir de esta charla. Que va a estar online, además. Bueno, va a llegar a Chivilcoy. Pobre Lópezito. Y nada, a partir de ese episodio yo empecé a tener conciencia más que nada de lo que significa construir universos imaginarios. Nunca se me cruzó por la cabeza cambiarme el nombre ni nada de eso, y me parece que la reflexión gira en torno a lo que significa construir, alimentar todo el tiempo, convivir con un universo imaginario, digamos, ¿no? Uno cuando escribe una novela puede estar años alimentándola solamente en su propia cabeza, y eso después necesita traducirse solo con palabras, digamos, ¿no? En los 3 casos que mencioné hay algo sintomático, hay algo, en el de Roman Gary hay algo más psiquiátrico, ¿no? Pero en donde las palabras no les alcanza, tienen que poner el cuerpo y llevarlo a la realidad, ¿no? Pero veo algo de ese movimiento semejante al trabajo que un autor tiene que hacer todo el tiempo con las palabras y con el mundo que empieza a desplegar y amasar como si fuera una masa inmensa que vas armando, ¿no? Y que habitás y que entrás y salís, y cómo sostener la verosimilitud de ese universo, digamos, ¿no? Dentro de las fronteras del género. Claro, claro. Bueno, yo anoche googleé obviamente a la poetisa y caí en la trampa. Encontré esa nota y dije, esa nota que bueno, la charla va a ser tipo que no la preparé Walsh, así. No estuve hablando con un diseñador para que me arme una página para podría ser, ¿no? Pero es interesante pensar que, o sea, quién sabe que en el futuro cómo va a ser leída esa nota, ¿no? Es que está ahí volando. Puede que entre por ahí una tesis o algo, la literatura. O sea, creo que en ese sentido, de nuevo, como la ficción está no, y hay algo que en los pueblos funciona mucho más fuerte, y es la fuerza que tiene la figura de un diario, digamos, ¿no? La palabra que aparece en un diario es una palabra incuestionable, digamos, es, como decían en el campo, lo dijo la radio, no, va a llover mañana, pero no, mira,
está lindo el día. No, pero dijo la radio que va a llover. La creencia de lo que dicen los medios de comunicación en algunos pueblos es casi incuestionable. Y me pasa con lo que escribo, con las novelas que mencionaste al principio. Por ejemplo, Glaxo es una novela que hace referencia a un barrio de mi ciudad. Y hay una anécdota que siempre me parece pertinente para ponerla en relación con este tema. Mi papá fue a una ferretería una vez a comprar unas cosas para su taller y el ferretero, no sé por qué, había leído Glaxo. Y le dijo, ah, sí, leí el libro de tu hijo. Ah, pero tengo una duda. Yo viví 40 años en la Glaxo, pero no conozco a ninguno de los que nombra ahí. La frontera entre realidad y ficción es prácticamente... ¿cómo es impensado que un universo de ficción pueda suceder en un pueblo pequeño, que no tiene un nombre... Claro. Y ¿no? la gente en un territorio marginal, digamos. Claro. Como está impreso, la gente lo cree automáticamente, ¿no? Pese a que esa tiene... frontera, digamos, es algo que me rondaba siempre de cómo percibir la ficción, de cómo percibir la literatura, y desde el otro lado, cómo construir un universo que sea verosímil, ¿no? Que es el trabajo que tenemos que hacer. Interesante. Y todo esto, bueno, he sentido que últimamente los escritores la tienen más difícil porque con internet, con todo esto que se llama la posverdad y qué sé yo, muchos mecanismos que ocupan los escritores, como esto de distorsionar la realidad con ficciones, están siendo ocupadas no solo por escritores, sino por políticos, gente en la internet y qué sé yo, ¿no? Entonces, no sé si toda esta esta búsqueda intelectual que has tenido, sientes que también tiene que ver con que internet también uno se mete, y antes era el modelo el modelo del pueblo, ¿no? Que el diario era la verdad o relativamente la verdad, y ahora hoy día uno ya está ahí en un plano en que uno dice, a ver, ¿cómo selecciono? ¿Cómo curo mi información? Y qué sé yo, ¿no? Hay dos cosas que se me ocurren a partir de eso que decís, y en línea con lo que mencionaba antes de cómo hacer verosímil un universo de ficción. Creo que desde hace un tiempo está prevaleciendo también el relato de la crónica, digamos, que sería lo contrario, es cómo contar, digamos, la realidad y utilizando, digamos, también los elementos de la ficción, pero para contar episodios de la realidad, digamos, la crónica. Y en ese sentido, mientras preparaba este texto, yo siempre voy a un bar cerca de casa, un bar muy pequeño donde paran muchos taxistas de Buenos Aires, y es un laboratorio del fascismo, donde se escuchan cosas increíbles, y siempre van dos empleados de un negocio que está cerca a almorzar, y uno lee Página 12 y el otro lee La Nación en Argentina. Uno es K y el otro odia a los K. Y entonces me acuerdo de una discusión que tuvieron por un bloqueo que hubo en Venezuela, ¿no? Ante un recital que hubo en la frontera de Venezuela hace poco, que había circulado una foto donde había unos containers que cortaban y bloqueaban unas rutas. Y entonces el que leía Página 12 dice, no, esta es una foto vieja. Y el otro dice, no, no es una foto vieja, esto es lo que está pasando ahora en Venezuela. Y entonces se pusieron a googlear el origen de esa foto, los dos en la mesa de ese bar, con sus celulares, y ninguno pudo encontrar el origen de esa foto ni cuándo había sido publicada por primera vez. En ese sentido, la fuente, digamos, el punto de partida de lo que sostenía la noticia, que era esa foto como documento, ninguno pudo llegar a explicarla, digamos, ¿no? En ese sentido terminaron empatados, digamos, o cada uno sosteniendo su propio prejuicio al mismo tiempo, ¿no? Su propio prejuicio ideológico. Ah, no, ¿dónde lo leíste? Decía el anti-K, en Página 12. Ah, bueno. Y el otro le decía, ¿y vos
¿De dónde sostenés eso? Lo vi en La Nación. Ah, Claro. bueno. Entonces era un empate ideológico que no se podía resolver en la búsqueda de la fuente, digamos, ¿no? Hablemos de fútbol, dijeron mejor. No, dijeron, hablamos algo que nos Hablemos una. del dólar. Bueno, preguntas. Profesor Bizama. Álvaro tal vez tenía más información de esta porque en una mesa con Chitarroni que compartimos, ¿te acordás? Sí. Conté algo de este episodio. Sí, me acordaba. ¿Te acordabas? Lo tenía y me acordaba lo que estabas diciendo, gracias, sobre la precariedad de esos salones de las bibliotecas de los pueblos. Sí. Que a mí me parece que es una zona como interesante porque en el fondo ahí el rumor, la memoria colectiva, lo que se transmite como de uno a uno, es lo que queda en general. La hemeroteca en realidad es la memoria popular con la gente con la que estáis hablando. Yo me estaba acordando hace muchos años atrás, un gran amigo mío de mi adolescencia era hijo de un detenido desaparecido. Ajá. Entonces, y él tenía un rollo traumático con eso, pero era igual a su padre físicamente. Entonces, cuando recorríamos Villa Alemana, que es una ciudad, pues, una ciudad chica cerca de Valparaíso, le preguntaba si era el hijo de su padre porque se parecía a él. Entonces, él mismo era algo que había quedado en ese imaginario colectivo construido con esa prensa regional que es ficción. O sea, es ficción. Que es ficción, o sea, que da gusto leerla porque en el fondo es ahí donde el periodismo se va al carajo y sobrevive como la literatura. Hay una historia de Osvaldo Soriano, un escritor argentino que cubría, trabajaba en periódicos del pueblo, de distintos pueblos del interior y empezó haciendo crónica de fútbol y fue a cubrir un partido de fútbol provincial y en un momento se aburrió o se durmió y no sé qué y se fue y puso, el partido terminó empatado y había ganado al final habían hecho un gol un equipo y había terminado 2-1 y él había publicado que terminó en empate. Es ficción. Ficción, pero es divertido porque un amigo que trabajaba en la prensa, creo que en Temuco, en Valdivia, cubría fútbol y había llegado un entrenador nuevo al equipo de la ciudad y él no fue a verlo, o el periodista deportivo no fue a verlo, pero respondía las mismas preguntas de siempre y hizo un cuestionario falso, que era el mismo cuestionario que hacía con cada entrenador que llegaba. Al final ese entrenador reclamó, dijo que lo había inventado todo, pero el tipo lo había hecho 5 veces. Sí, el equipo está bien, vamos a tratar de superar. Y ocupaba lo mismo siempre. Entonces, ahora, yo te quería preguntar, pensando en el daño que le provoca, o el trauma que le provoca al escritor, es justamente la creación de ese otro. Colgando un ejemplo muy pop, pero me parece interesante que el caso de un tipo como Stephen King, que en los 80 publicó varias novelas con un seudónimo que se llamaba Richard Bachman, que es la misma época que Aira lo tradujo, yo diría, que Aira tradujo varias, no sé si está de Bachman, pero que cada vez que aborda el tema del doble en su propia escritura, yo creo que un poco por el recuerdo de Bachman, es un trauma, es un tema, o sea, La mitad siniestra, la historia de Lindsay, la historia del escritor que en el fondo se crea un doble y que es básicamente una historia donde él asume el trauma, el golpe, la violencia, la pobreza, la marginalidad. Entonces me parece interesante justamente que la vuelta de King al tema del doble, al tema del otro, al tema de esta ficción biográfica en la cual en el fondo intenta trabajar, es también la vuelta al dolor. Es el único lugar donde en el fondo él se puede permitir justamente ese espacio de la reflexión sobre el trauma. Sí, no. A mí me parece que, como lo citaba esta crítica Regine Robin que pensó este tema, ella tiene un libro que se llama La imposibilidad de narrarse a sí mismo, y plantea que toda identidad narrativa es un problema en ese sentido, que va entre los polos que plantea Ricoeur de la fijeza y la fluidez de la identidad. Entonces, no necesariamente uno tiene que tener una huella traumática, digamos, sino que toda identidad narrativa, o enfrentarnos a narrarnos a sí mismo, o a construir personajes de ficción, que es una forma de narrarse a sí mismo, nos enfrenta con una problemática y un desafío, ¿no? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo sostener ese personaje de manera verosímil y cómo volverlo un personaje que pueda ser pensado en términos reales, digamos?
¿Alguna otra pregunta, comentario, intervención? Hernán, me dio mucho gusto escucharte citar a Edward Lewis, porque cuando Lewis estuvo acá en la cátedra, justamente destinó mucho espacio para comentar su decisión de abandonar el nombre y también comentar en fondo que su nombre de nacimiento era bastante irónico, porque Sí. hace alusión a una buena facha, ¿sí? Vendría a ser la traducción. Y claro, y él cuenta cómo contrastaba ese nombre con la fealdad no solamente del entorno, la tosquedad de su clase social, sino también lo agresivo de este entorno. Ahora, me parece también interesante cómo, justo ahora tú también lo citaste en su nueva novela, él hace una reflexión donde se pega una segunda vuelta, digamos, donde ahora sí comprende la violencia de las chaquetas amarillas, que señala que es la misma violencia que lo atacó a él, pero que es la misma violencia sin dirección, contenida, que está por destruir aquello que lo oprime sin saber identificarlo desde la razón. Y hace de alguna manera hace una apología, termina siendo una apología del mismo sistema del cual él fue víctima. Y me parece que ese tipo de distancia es también la distancia que te permite la máscara, el seudónimo, pero solamente cuando tú lo compartes con los demás. O sea, claro. También hay un código que es un código abierto. Dice, sí, este es mi seudónimo, no estoy tratando de engañar a nadie, sin embargo me paro en esta distancia, me paro en esta frontera porosa entre realidad y lo que creo a través de la ficción. Sí, yo creo que antes de que viniera para acá, creo que fue en el mismo viaje, tuve la posibilidad de en una entrevista pública, charlar con él en el Malva, y hablamos de estas cuestiones. Todavía no había salido Historia de la Violencia, creo, o estaba por salir, pero lo que más me interesó de su discurso, siendo un autor tan joven y le pasaron tantas cosas, tiene 26 años ahora, ¿no? Es cómo recupera la idea de lo político en la escritura, ¿no? Vuelve a pensar lo político, y esta cuestión de origen de clase siempre está marcando la diferencia entre la procedencia, digamos, biográfica de cada uno, si viene de una tradición burguesa, si viene de un pueblo, si viene de una familia obrera. Y eso me llamó mucho la atención, que se reinstalara ese discurso tan político desde la literatura hoy en día, y creo que el trabajo que él hace con su propia biografía es un trabajo político, digamos, también, que recupera la herencia, como tiene un libro de sociología donde recupera la herencia de Bourdieu, ¿no? Eso me parece muy interesante, y también recuperé las críticas que se le hacen, porque es un autor que está teniendo mucho éxito y genera también mucha mirada de soslayo desde algunos, y que creen que es todo mentira lo que escribe, ¿no? Que está engañando. Pero a mí me parece un autor súper valioso para pensar la política en este nuevo contexto, digamos. Cómo pensar la reflexión política desde la literatura, y en esa idea de compromiso, digamos, ¿no? Esa idea que se la dio de baja en algún momento, y que ahora vuelve, no solo con el caso de Lewis, sino también creo que desde el feminismo hay una recuperación de la idea de compromiso y escritura también, ¿no? Tal vez si desde otros géneros está más atacada la idea del compromiso y la escritura en la literatura, pero hay una mayor aceptación, ¿no? en el plano del feminismo hoy, ¿no? Que vuelve, o en el plano de lo que hace Edward Lewis también. La aceptación, la legitimidad de que compromiso y escritura pueden volver a tener una presencia reconocida en el campo literario.
Claro, lo interesante... Digo, marcando el contraste con el modelo de Sartre de compromiso y de transformación Claro, y de lo la realidad. interesante es que en los casos que tú nombras, como Garí y en este caso a Edward Lewis, estos seudónimos les permiten una relación ambivalente con el discurso donde se insertan, digamos, y eso literariamente es mucho más enriquecedor que la literatura de compromiso que viene con una especie Más de político. pedagogía. Claro, digamos. una pedagogía. Bueno, realmente muy fascinante. Yo creo que seguramente a todos nos ha pasado que muy sugerente también, como que uno empieza a pensar en ejemplos. De partida me sorprendió como la coincidencia entre Antonio y Hernán, es decir, Borges, por ejemplo, ¿no? O sea, todo esto, el otro está aquí, Borges como que nos está penando casi, ¿no? Beckett incluso, ha habido una sintonía casi mágica. Yo recordé una historia que no sé si se la escuché o la leí, que contaba Tomás Eloy Martínez, que en su novela de Perón, todo, con el gran periodista que él fue, es exactamente comprobable, fidedigno, etcétera, etcétera, se encargó. Excepto una cosa, que no la pudo chequear, que es, hay un momento, yo no conozco exactamente la historia del peronismo, pero de un gran acto que es muy simbólico dentro de toda la historia del peronismo, en que están en un balcón, está todo el pueblo celebrando a Perón y Evita se acerca a Perón y le dice algo al oído. ¿Qué le dijo? Ese era el dato que le faltaba a Tomás Eloy Martínez para su novela. ¿Qué le dijo? No pudo en todas las fuentes encontrarlo y finalmente es lo único que inventó. Y puso en la novela algo así como, gracias por existir. Eso le habría dicho Evita a... Bueno, el contexto, en fin. Bueno, pero esto, entonces, eso es lo que contaba Tomás Eloy Martínez, lo empezó a encontrar citado, primero, como un poco como la historia que tú cuentas, y luego ya en museos donde aparece la foto, que es un momento histórico, y aparece la referencia en que ella le está diciendo gracias por existir. Y él incluso contaba que algunos, no sé si amigos o medios, en fin, trató como decir, oye, eso es como lo único que yo inventé del libro, y nadie quiso esa verdad, ¿no? Entonces, claro, ocurre un poco eso, que quizás donde también hay que fijar esto que estamos conversando, que ustedes lo han situado sobre todo desde la perspectiva de la creación, ¿no? Y que es la perspectiva de la recepción, ¿no? Claro. Y que me parece muy interesante este contraste respecto a lo que se hablaba antes entre Rodrigo y tú, de el compromiso y la ambigüedad, ¿no? Entonces, al final, parece que la ambigüedad es como el medio en donde queremos existir. Tanto, y es donde se abre para la creación. Y se abren los sentidos, ¿no? Se abren los sentidos. Y también donde los receptores, donde los lectores queremos estar, ¿no? Y de ahí es que uno no necesariamente quiere que eso sea real, sino que quiere que sea su verdad, ¿no? Sí, por eso mismo podríamos decirle a Tomás Eloy Martínez por qué escribió esa frase. Tendría que haberla dejado en el silencio, ¿no? Que es el enigma más, para un lector es como te quema la cabeza, ¿qué le dijo? Pero al ponerle esa frase creo que hay una intencionalidad política, me parece. Oye, bueno, hola Hernán. ¿Qué tal? Yo quería aprovechar, sí, justo lo que decía recién Cecilia de la ambigüedad, para pensar también en tu última novela, en Cameron, que está ahí, la pueden comprar. No, pensar un poco porque tú partías también haciendo esta alusión a la infancia y a Chivilcoy, que ha sido tan importante en tus novelas y eso, y de pronto en esta novela incorporas un rasgo de ambigüedad muy, muy grande, en la que nosotros queremos identificar ese lugar como Argentina y pensarlo en relación al pasado reciente, pero en realidad no hay nada concreto que nos indique eso, y que de pronto aparece la nieve, pero entonces ese juego de ambigüedad es muy interesante, y al mismo tiempo pones, por ejemplo, a Pajarito
Lernoux, que es un personaje de ficción, pero que se nos aparece casi como una Eloísa Simón. O sea, uno Claro. agradece y dice, entonces aquí, claro, era real, ¿no? Entonces, ¿cómo manejaste un poco el tema de la ambigüedad y si quisiste exacerbarlo? Sí, igual creo que Gumucio encontró la respuesta a la ambigüedad territorial. Vos dijiste en la presentación que era un pueblo del sur de Chile, creo, donde sucedía Cameron. Sí, esa ambigüedad, a mí me gusta trabajar con territorios, digamos. Necesito pensar, para que se despliegue el universo narrativo, pensar en una materialidad territorial, ¿no? Y obviamente que el espacio de Chivilcoy me servía para pensar ese universo literario. Por ejemplo, en la novela que estoy trabajando ahora, la estaba pensando en un lugar y luego de extraviarme, de perderme y de no ubicarme en ese espacio, necesité 3 variables que reaparecen siempre en lo que escribo y que me ordenaron el territorio nuevo no de Cameron, sino de una que estoy escribiendo. Y necesitaba un río, un puente ferroviario y un territorio más o menos marginal, orillero. Esos 3 elementos territoriales me desplegaron todo el universo y la motivación por escribir, ¿no? Creo que algo de eso, aunque no es un territorio real, entre comillas, digamos, como el de Chivilcoy, el ámbito de Cameron, también está construido con esos elementos concretos. Hay un puente, hay un río, hay montañas, hay una parte alta y una parte baja, hay fronteras simbólicas que terminan definiendo el territorio. Y por otro lado, Cameron fue la urgente necesidad de pensar otras coordenadas que no sean las de Chivilcoy. Ya Lumbre me había agotado profundamente y fue como un respiro, ¿no? Armar ese otro mapa. Y la ambigüedad tenía que ver, me gustaba eso, que sonaran nombres de ciudades de la provincia de Buenos Aires conviviendo con nombres que tuvieran pronunciaciones alemanas, por ejemplo, ¿no? Eso me gustaba en el sentido de que fuera como un efecto de pesadilla, ¿no? Que tiene, creo, esa niebla pesadillesca de la novela. Pero más allá del clima, del lugar, de la referencia concreta, me gusta pensar los territorios a partir de elementos materiales concretos. Y creo que voy a ir simplificando cada vez más los adornos y deteniéndome iba a usar una palabra que acá no se usa, pero en hitos geográficos más puntuales. En Argentina usamos otra palabra que acá tiene otro sentido, pero no. Bueno, quería agradecerle a Hernán y Antonio por esta conversación, por todos los temas que sacaron a la luz. Excelentes textos ambos, yo creo que es un lujo. Y bueno, nos gustó tanto que esto vamos a insistir con escritores argentinos el 10 de septiembre. Y ahora vamos a venir corriendo todos. Pero bueno, nos vamos a quedar acá. Es un país angosto, pero hay mucho espacio en nuestro corazón. No se preocupen. Sí, el 10 de septiembre Federico Jean-Marie así viene, así que los esperamos entonces. Y por favor quiero despedirme con un aplauso, por favor, para Antonio y también para Antonio.